Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, hemos venido tocando un tema, ¿cierto? Sobre el amor. Hace 15 días hablamos sobre la paciencia en el amor. Tocamos algo de 1 Corintios 13 y el versículo 13 de 1 Corintios 13 para mí va a ser el texto clave del 2016. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hablamos del amor es paciente, sufrido, y hablamos de algunas cosas sobre la paciencia, ¿cierto? La semana pasada, como seguimos en la línea de la paciencia, hablamos de los tesalonicenses. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Hablamos de que vimos el carácter en la segunda carta a los tesalonicenses de Pablo, de gratitud, de acción de gracias, y el carácter de los tesalonicenses, que era un carácter que estaba creciendo en la fe y abundando en el amor. ¿En medio de qué? De las pruebas y de las tribulaciones. Eso fue lo que vimos. Hoy quiero hablar de más que algo expositivo, es temático. Una predicación expositiva fue lo que hicimos la semana pasada. Tú sacas de 2, 3 versículos muchísimos principios y es muy rico y edificante para nuestras vidas. Pero el tema que como hoy es día de familia, el tema que hoy voy a tocar tiene que ser temático, no expositivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no encontramos en toda la Biblia textos unidos que nos enseñen bien sobre la paternidad. Yo quiero terminar este año desafiado a ser un buen padre. Y aunque vamos a hablar a padres y madres, hoy quiero ser más enfático en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un nuevo año con hijos diferentes, una nueva ciudad, una nueva Colombia, por decirlo así, con la ayuda de Dios? Se requiere entonces vivir conforme a Dios. Esto lo he titulado Padres conforme a Dios. ¿Cómo es? Muy bien, yo me puse a mirar en la Biblia con respecto al tema de la paternidad y tristemente no encuentro en el Nuevo Testamento que se hable de padres que impactaron o padres maravillosos que impactaron a sus hijos. No lo encuentro en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, lamentablemente, tampoco. Muy poco, si acaso veremos Noé, que dice que fue un hombre justo, ¿cierto? Caminó en sus generaciones fue testimonio entre sus generaciones y caminó con Dios. Sin embargo, su tarea como padre en algo falló, porque él tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llamaron los hijos de Noé? Para que nunca se le olvide, es secan el café. Repitan conmigo, secan el café. Sem, Can y Jafet. Así se lo pueden aprender. Pero uno de ellos, ¿cierto?, deshonró a su padre en un momento que su padre cometió un error, se emborrachó, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? Él vio a su padre desnudo y lo deshonró, se burló. Entonces, en el Antiguo Testamento no veo, esto es una triste realidad, que no vemos padres extraordinarios con hijos extraordinarios. Adán, vayamos al Antiguo Testamento haciendo una introducción, un hijo asesino. Noé, no sabemos nada realmente de sus padres ni de su pasado. De los patriarcas, hablemos de Abraham, Isaac y Jacob. No son buenos modelos de padres, si ustedes lo saben, ¿cierto? Abraham cometió un error y mintió. ¿Y qué hicieron sus hijos? Mintieron. ¿Qué hizo Isaac? Mintió. ¿Y qué hizo Jacob? Mintió, conocido como engañador. Muy bien. Job, no sabemos tampoco quién fue su padre. Y aún de sus hijos, pues no sabemos nada, porque murieron de una. Y los otros que nacieron, la Biblia no describe nada de ellos. Moisés, tampoco se sabe de su paternidad. Se sabe de su mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cuántos lo recuerdan? Jocabed se llamaba, que fue una mujer como consagrada con su hijo y lo tuvo y lo levantó, pero no dice mayor cosa. Ahora, lo que sí dice el padre de Moisés es que era de la tribu de Leví, pero no dice nada más. Seguro la mujer Leví y no le conocí. Le dejó el peladito y no se ve nada más, o no sabemos. Sigamos. ¿Qué más podemos? Ejemplo, David y Salomón, ni hablar.
Ustedes pueden ver la vida de David y Salomón como padre, como hijo, y como padre también Salomón, terrible, ¿cierto? Daniel, no hay fuentes bíblicas ni históricas que sepamos de su padre, ni mucho menos de su descendencia. Algunos creen que Daniel, fue eunuco. O sea, se apartó para servir a Dios y guardó su vida y no tuvo hijos. Pablo, miremos en el Nuevo Testamento. Pablo, la Biblia tampoco habla nada de, no hay información de arriba ni de abajo del apóstol Pablo. Tremendo. Me puse a mirar en la Biblia y es muy poco lo que uno encuentra de la paternidad, aunque fue el tema principal de Jesucristo. La redención tiene que ver con el amor del Padre. Él dice, si ustedes quieren ver a mi Padre, mírenme a mí y verán a mi Padre. Mi Padre les ama, dice el Señor Jesucristo. Él habló del amor del Padre. Él dijo, para mí mi deleite es guardar los mandamientos de mi Padre. Jesús dijo, si ustedes quieren orar, oren de esta manera. Jesús nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo fue? Padre nuestro. Entonces, hay una crisis en el mundo entero de paternidad. Y necesitamos reflexionar para comenzar un año tomando el lugar de padres conforme a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay muchos padres, o somos muchos padres. La pregunta es, ¿cuántos somos conformes al corazón de Dios? O a Dios y su palabra. Ahora, quiero decir algo. ¿Queremos hijos sabios? ¿Queremos hijos amantes de Dios? ¿Queremos hijos obedientes? Pero si no vivimos conforme a Dios, no lo veremos. Es una realidad triste. Parece que una de las habilidades, escuchen muy bien, afectadas cuando Adán pecó, fue la de moldear una figura de hombre de Dios. O sea, una de las cosas que se afectó en el momento que Adán pecó es que el hombre como que perdió la perspectiva de levantar hijos en el camino del Señor. Por eso Jesús en la redención trajo esa restauración. Yo creo que hay buenos padres, pero padres de Dios es una muy buena pregunta. No es así con las madres. Tú vas a encontrar en la Biblia que encontramos madres que sí son nombradas. Y tenemos ejemplos de madres tremendas, como le dije, la madre de Moisés, Jocabed, que fue una mujer tremenda, que ella hizo lo que fue necesario para poder salvarle la vida a su hijo Moisés. Finalmente le salvó la vida poniéndolo en una canasta y lo tomó la hija de Faraón, y la hija de Faraón, que era la jefa de la madre de Moisés, lo puso a criar su propio hijo sin ella saberlo. Que hablamos de Ana en el Antiguo Testamento, la mamá de Samuel. Era una mujer de oración que en la insistencia de un hijo, de querer un hijo, con tanto anhelo, Dios escuchó su oración. Y fue tanto su amor por Dios que dijo, si me das mi hijo, Señor, yo te lo voy a consagrar. O sea, solo dame el placer de ser mamá. Y dice la Biblia que apenas él cumplió su edad de ser destetado, ella lo llevó al templo para que fuera levantado por el sumo sacerdote o por el sacerdote que era Elí. ¿Qué decimos de Timoteo? La Biblia habla de su madre y de su abuela Leuda, Eunice y Loida y Eunice. Su mamá era Eunice y su abuela Loida, que tenían fe y que levantaron a Timoteo con la fe. Vemos en la Biblia mucha más participación en mujeres que en los hombres en la vida de sus hijos. Queridos padres, es un nuevo año. ¿Cómo vamos a continuar nuestra tarea como padres? Hoy voy a hablar de eso porque somos padres y hoy es día de familia. Voy a comenzar leyendo un texto. ¿Cuántos lo tienen ahí? La Biblia. Primer libro de Samuel, por favor. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Capítulo 2. Primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Ya lo tienen?
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11 al 14. Lo voy a leer y oramos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Quiero que miremos en la Nueva Versión Internacional. Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Hay otras versiones que dicen eran unos sinvergüenzas. Ojo, eran los hijos del sacerdote de esa época. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, al instante del sacerdote, se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero y en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataba a todos los israelitas que iban a Silo. Era la costumbre sacar, cierto, del sacrificio lo que quedaba en el garfio y lo comían, pero los hijos de Elí no hacían eso. Ellos escogían lo mejor para ellos. Ellos deshonraban las ofrendas, eran impíos estos muchachos. Yo quiero que oremos, por favor. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te pido, por favor, en este último domingo del año 2015, que nos permitas salir desafiados. Quizás en muchos lugares podrán estar predicando otros temas, como recibir un nuevo año, metas y sueños. Pero yo creo que te interesa, Señor, que nosotros terminemos un año pensando en lo que tú quieres como padre, y que nosotros lo hagamos también como padres para con nuestros hijos, Señor. No sacamos nada con comenzar un año con sueños y buscando unos nuevos horizontes si no estamos cumpliendo, Señor, con los mandatos de tu palabra. Yo te pido, por favor, que nos ayudes, nos guíes y nos hables en esta mañana, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Antes de desarrollar este texto y algunos textos más, ¿será que muchos de nosotros, padres, podremos decirles a nuestros hijos, como Pablo le dijo a sus discípulos, que les dijo, o a la gente le dijo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo? ¿Será que podremos decirle a nuestros hijos: sean imitadores de mí, como yo lo hago con el Señor? Lo primero que yo quiero decir antes de entrar en el tema es que no podremos plasmar hacia afuera lo que no ha sido plasmado adentro de nosotros. Necesitamos plasmar la vida de Dios en nuestros hijos, pero para eso necesitamos nosotros dejar que Dios plasme su palabra y la identidad de su Hijo Jesucristo en nosotros. Lo voy a poner de esta manera: la sombra del árbol es proporcional al tamaño del árbol, ¿cierto? De la misma manera, hijos creyentes son proporcional a los principios que yo proyecto en ellos. O sea, será proporcional el crecimiento de amor en Dios y en los principios de Dios en nuestros hijos al crecimiento de amor en Dios y a sus principios de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Padres enamorados de Dios y amantes de la palabra de Dios generarán hijos con el tiempo amantes de Dios y de su palabra. Por eso es una buena pregunta: ¿qué tanto nuestros hijos aman a Dios? Mi pregunta es: ¿qué tanto tú y yo lo amamos? ¿Qué tanto nuestros hijos respetan y honran a Dios? ¿Qué tanto tú respetas y honras a Dios? Lo digo por conocimiento de causa. Soy padre de 5 hijos y los 3 primeros hijos míos tuvieron que ver a un padre que no temía a Dios ni respetaba a nadie.
Les tocó la parte del padre drogadicto, el padre alcohólico, el padre que las cosas de Dios pensaba que eran una bobada. Después de que conozco a Dios, poder implementar en mis hijos ese amor y ese temor de Dios, en mis 3 hijos mayores ha sido un desafío. Tarea en la cual he sido mucho más insistente en mis 2 hijos menores. Y aunque ellos se equivocan, porque quiero decirles que a los hijos hay que enseñarles la verdad del Evangelio. A un hijo no hay que enseñarle a pecar ni a mentir, eso viene incluido en ellos. La naturaleza caída está implementada en nuestros hijos. Nosotros tenemos es que a ellos enseñarles la verdad y los principios de Dios. Pero si en tu casa y en mi casa no se aman, se dejarán ver cuando nuestros hijos sean grandes. Como pasó con Elí, eran los hijos del sacerdote, eran los hijos del que ministraba en el templo, un buen hombre, pero cuando crecieron, mostraron quiénes eran ellos. Padres, para carácter de ellos por su propio carácter. O sea, ellos vieron en su papá quizás enseñanzas muy lindas, pero un carácter blandengue. En pocas palabras, no basta con enseñar, se los dije, hay que moldear. Ahora tocó un texto Juan Pablo que no lo habíamos hablado, pero me impactó porque lo tengo parado. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2, por favor. Deuteronomio 6, 1, 2. Estamos en los hijos de Elí. Seis, 1 y 2. Dice: esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Dios, de Jehová vuestro Dios. Mandó que os enseñe para que pongáis por obra. Enseñar, poner por obra. Enseñanza, ¿y qué? Y moldear, es poner por obra. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Cierto? Tus hijos y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, enseñar y moldear. Yo les aseguro que hijos desobedientes constantemente tienen padres desobedientes constantemente a su Padre Celestial. Y muchos preguntan, ¿por qué mi hijo es desobediente?
Sería bueno, ya te dije, el primero es porque ellos traen la naturaleza de pecado, pero lo segundo es porque nosotros somos desobedientes al Padre Celestial. Y tristemente hay cosas de nuestros hijos que no moldeamos bien de niños, pero como les decía ahora, de grandes es donde vamos a ver nuestro fracaso. Porque un niño se sujeta a temor, un niño se sujeta al grito, un niño se sujeta cierto, al zarandeado. Pero en el momento que el niño crezca, olvídate, él va a ser un rebelde. ¿Por qué? Y ya te lo voy a explicar. Los hijos desobedientes por padres desobedientes, se lo dijo, hijos de Elí, ellos eran egoístas y deshonraron a Dios, profanando la ofrenda. ¿Pero por qué lo hicieron? Pues ellos quizás vieron el doble estándar de su padre. Si Dios ve el doble estándar de nosotros, eso se llama hipocresía. Si nuestros hijos ven nuestra doble moral, tarde o temprano se rebelarán. Por eso cuando tú le exiges a tu hijo, haz esto, va a llegar un día que él te va a decir, yo no te he visto a ti hacerlo. Porque no se ha moldeado una verdad en su hijo, solamente le has dado palabras. Hay padres que quieren que sus hijos sean enseñados en el perdón, pero no moldean el perdón en sus corazones porque no están en su corazón. Hijo, tú debes perdonar a tu hermano. Papá, pero yo veo que tú no hablas con mi tío hace más de 2 años. Y estás ofendido con él. Ah, no, es que eso es otra historia. Su tío, la que me hizo, es imperdonable. Hay padres que quieren moldear en sus hijos el principio del trabajo, pero no los ven trabajar. Y el día que le exigen a su hijo, tú tienes que aprender a trabajar, porque la Biblia tiene un estándar claro: el que no trabaje, que no coma. Pero papi, usted es buena vida. Hay padres que quieren que sus hijos crezcan en la sabiduría de Dios, pero al resolver los problemas de casa, estos padres no tienen la sabiduría de Dios, tienen la malicia del mundo, pero no la sabiduría de Dios. Por favor, cuando un hijo ve el doble proceder de un padre, se va a rebelar. Los hijos de Elí eran impíos e hicieron cosas terribles, y ya se las voy a mostrar. Entonces, la calificación en el primer punto de los hijos de Elí era que eran impíos y no conocían a Dios. Ahora, la calificación de Elí, ¿cuál es? Miremos un momento el versículo 29 del capítulo 2, el primer libro de Samuel. Versículo 29, te lo voy a leer. Dice así: ¿por qué pues, está hablando de los hijos de Elí, por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? O sea, tú permitiste que tus hijos profanaran la ofrenda y el templo. O sea, la calificación de Elí es que era un padre permisivo. Ellos eran impíos, no conocían a Dios por causa de un padre permisivo, un padre blandengue, un padre que no entró a corregir ni a disciplinar en el momento preciso a sus hijos con los principios de Dios. Porque cuando crezca, que él decida si va a amar a Dios o no. Pero la Biblia me está enseñando que su palabra debemos enseñarla desde niños, y repetírsela, y pegarla en las puertas y en las paredes, y ponerla por obra. La calificación de Elí, permisivo. Tremendo. Dios
Cuestiona a Elí. Elí era responsable de los actos de sus hijos. Quiero leer el versículo 13 del capítulo 3. Mire lo que dice. Versículo 13 del capítulo 3 del primer libro de Samuel. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cómo dice esta versión? ¿No los qué? No los refrenó. Otra versión dice: no los disciplinó. Los dejó hacer lo que quisiera. Ahora, los resultados. Yo veo hogares y digo: Dios, es doloroso. Porque el niño que no es reprendido, pequeño, va a aumentar en su pecado de grande. La niña de 11, 12 años: papi, qué pereza ir a la iglesia. Vamos para que escuche la palabra. No quiero ir. Bueno, mi amor, quédese aquí, pero dentro de 8 días me prometes que vas. Sí. Esa niña que está tomando, o ese niño, su decisión desde los 11 años de no querer ir a la iglesia porque qué pereza, a sus 20 años va a negar a Dios y va a blasfemar de Él, porque el pecado va a aumentar. Aquella jovencita que los padres no le reprenden: mi amor, tú debes tener tu vida sentimental en honra. Debes guardar. No, hay padres que le dicen: mi amor. Hoy en día, cristianos conozco inclusive, que le dicen a su hija: mi amor, tú ya tienes cierta edad, por favor, si tienes novio, cuídate. Entonces esa niña a los 18 años ya está viviendo con el novio. Y muchas a los 25 ya se han separado y tienen otro. Porque el papá no le estorbó y no le dijo: mi amor, hay prioridades y esto no le agrada a Dios. Pero ¿qué pasa, pastor? ¿Qué tiene de malo el mundo? Dejar que nuestros hijos disfruten un poco. Hay otras maneras de disfrutar, pero disfrutar el pecado va a generar más pecado, porque un abismo atrae otro abismo. Tremendo, ¿cierto? El problema realmente no era la desobediencia de sus hijos. El problema fue que no los reprendió Elí. ¿Cómo podemos honrar más a nuestros hijos que a Dios? Tú lo sabes. Cuando permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios con nuestro consentimiento y con nuestro silencio. Ahí estamos permitiendo que se honren más nuestros hijos. Papi, tranquilo. Mija, déjela, déjelo. Dios guardó a mis hijos mayores. Sin embargo, hay cosas, mi hijo mayor, yo lo amo. Él me estuvo visitando, o nos estuvo visitando este fin de semana. Y Dios, de acuerdo a mis pecados, si yo no me lo he arrepentido, porque ojo, yo quiero dejar algo muy claro. Hay gente que lleva a sus hijos para que oren por él todo el tiempo, para que le saquen un demonio, para que el niño se porte o la niña se porte bien, porque eso es espiritual. Escuchen, porque hoy en día al pecado le llaman demonio. Por eso hay papás que quieren que su hijo sea ministrado en vez de hablarle de arrepentimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Al pecado le llaman demonio, ¿cierto? Y entonces la gente quiere más ministración que arrepentimiento. Y nuestros hijos en muchas ocasiones no necesitan ser ministrados. Venga, ore por él, órelo, pastor. Él necesita ser confrontado por papá y mamá y decirle: te arrepientes de lo que estás haciendo, hijo, porque lo que estás haciendo es incorrecto. Pastor, es que es un demonio. El niño, no, lo que él debe tener
Ah, ahí volvió. Es mientras hace el cambio de la planta. Hola, ¿siguen todavía aquí? Parece que Lino cultivó un carácter en sus hijos y ellos se volvieron en pecadores fuertes. ¿Quieren que se los muestre? Les voy a mostrar lo que él hizo. Ellos hicieron. Una de las cosas que tanto hicieron ellos. Quiero que miremos el versículo del capítulo 2, 22. Y miremos lo blandenga que era Elí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Capítulo 2, versículo 22. Todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de la reunión. Ojo, primero de pequeños, más jovencitos, ¿qué hacían? Quizás, ¿qué era lo primero que hacían ellos? ¿Cómo comenzaron? Deshonrando las ofrendas. Pero el pecado aumentó, ahora se acostaban con las mujeres. Ojo, no era cualquier templo, es que en los templos idólatras habían afuera prostitutas. Eran mujeres que velaban en el templo de ¿quién? De Dios. Noten que primero deshonraron a Dios menospreciando las cosas de Dios, pero aumentaron en su pecado fornicando con mujeres que servían en el templo. Creo que esa es una problemática hoy en día también de la iglesia. Como hay una falta de paternidad en la iglesia, vemos a la gente haciendo eso. Viendo dentro de la iglesia la fornicación y la deshonra por Dios. Y a veces hay personas que están esperando, que sé que hay misericordia, que simplemente se les diga: hijo, ¿por qué haces eso? Porque eso fue lo que hizo Elí. Vamos a leer. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo. El pecado ya era tan grande que ya era de conocimiento. ¿Conocimiento qué? Del pueblo. Dice: ¿por qué yo oigo de todo esto, de este pueblo, vuestros malos procederes? No, caca, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecar el hombre contra si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguna pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es una historia tremenda. O sea, la decisión. Dios. Yo hablaba ayer con mi hijo. Mi hijo, obviamente, me duele ver muchas cosas de mi hijo mayor. Él no es un hombre de vicios, es un hombre, pero él tiene sus otras prácticas. Él es un hombre que se fue del arte. Mi hijo está tatuado desde el cuello hasta los pies. De hecho, para los que no saben, mi hijo mayor, su profesión es tatuador. ¿Quieren que se lo presente a sus hijos? Algunos no, y lo amo, es mi hijo. Él tiene una tienda de tatuajes de piercing y lo amo. Juan Carlos tiene un corazón que él, por herencia, posiblemente tendría que ser un drogadicto y no lo fue. Entonces, ¿la misericordia de Dios no fue conmigo y con mis hijos? Sí, pero hay cosas en las que yo digo: hijo, aunque yo no peleo si sí o si no, hay cosas culturales, no quiero hablar del tema. Yo quisiera ver a mi hijo de una manera mayor. Sin embargo, a mi hijo se estorbó desde que yo conocí al Señor hasta los 21 años que vivió con nosotros. Todas las cosas que las hizo fue de mayoría de edad, y la hizo porque obviamente él viene de un hogar disfuncional. Y no quiero justificarlo, me duele. Si alguien me dice: ¿cuál es su dolor más grande, pastor? O lo que le angustia a usted, mis 3 hijos mayores. Porque ya son mayores. Y hasta donde pude le plasmé a ellos la palabra y les moldeé el amor de Dios hasta donde pude. Ellos tendrán que tomar decisiones y sé que en algún momento volveré a verlos sirviendo al Señor. Pero no es fácil. Hay momentos que yo me cuestiono y digo: ¿dónde no fui fuerte?
Donde no les estorbé a mis hijos en algunas actitudes que ellos han tenido, amándolos, porque Dios al que ama, disciplina, y al que toma por hijo, azota. Y me han escuchado decir en varias ocasiones, porque unos aprenden con disciplina, pero otros con azote. Eso es doloroso. Eso es doloroso. Los hijos de Eli, el azote para ellos, porque ellos se convirtieron en un mal ejemplo para el pueblo de Israel, fue la muerte. Queridos padres, Elí no tuvo el carácter, y quiero decirles algo: los hijos respetarán más el carácter que el autoritarismo. Y el carácter es como tú te conduces, no como tú gritas. Podemos gritarle: no lo haga, usted esto, mire, usted es un hijo de Dios, yo soy. Pero ellos están viendo tu carácter, porque el carácter es la marca registrada que hay en ti y en mí. Carácter es una marca. Carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Carácter es lo que somos tú y yo cuando es 24 de diciembre y estamos con amigos y hacemos cosas donde le decimos al hijo: no vaya a tomar los aguardientes, pero lo vieron a usted allá brindando. Y yo no les voy a decir, hermanos, si deben tomar o no, por favor. Eso no me corresponde a mí, eso corresponde a la palabra. Y léase, si quiere, Proverbios 22, 23 y 24, donde dice: ¿para quién son los hay? ¿Para quién son los dolores de cabeza? ¿Para quién son los ojos morados? Para el que se detiene mucho en el licor. No lo mires cuando rojean la copa, porque te entrará suavemente, entre comillas, porque yo no entiendo cómo la gente toma algo que sabe feo. Pero pasa el otro. Dice: ¿para quién serán los hay, los ojos morados? ¿Para quién son los problemas? ¿Para quién son las rencillas? Dice: y te levantarás al otro día y te sentirás como el que está en el palo mayor de un barco, pero seguirás buscándolo. Nuestra cultura debe tener una cultura más de principios. Nuestra cultura no es de cultura. Hay gente que dice: pastor, un vinito para brindar, un vinito. Lamentablemente la cultura latinoamericana, sobre todo colombiana, que la conozco bien, es de fondo blanco. Fuera de un vinito para, cierto, porque, ay, pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara un vino para el estómago. Sí, yo no te voy a decir si te lo vas a tomar o no. Pero los niños están viendo tu carácter para cuando tú tengas que decir: si es para la comida, sí. ¿Quiere otro, pastor? No, gracias. ¿Por qué? Hermano, gracias. Con uno, porque uno, como va a tomar tantos años, usted pesa la tapa, el corcho del vino, le pasamos. Yo pago. Yo no te voy a decir si tomas, no, pero ellos están viendo tu carácter. Ellos respetan tu carácter, no tu autoritarismo. El doctor Loren Mosher, un hombre de Estados Unidos, del Instituto Nacional para la Salud Mental en Estados Unidos, ya murió. Él analizó, era psiquiatra, resultados, ¿cierto?, de un censo que hizo, y encontró que la ausencia de la paternidad de la familia era más responsable por la delincuencia juvenil que la pobreza. Porque yo conozco gente pobre que tiene una buena identidad paterna y son muchachos bien. No mi caso. Yo no fui un chico pobre, hablando económicamente. Yo crecí en un hogar con plata, pero yo tuve ausencia de paternidad. Hoy en día amo a mi papá, lo amo mucho, tenemos una buena relación, pero lo entendió con el tiempo. Mi papá fue un padre ausente porque él quiso solo trabajar, trabajar y trabajar. Eso sonó como antioqueño el tema, ¿sí? Y con sombrero y todo. Él solo quiso trabajar, pero no estuvo moldeando un carácter en mi vida ni en mis hermanos. Entonces fui papá a los 16 años, mi hermanita se casó a los 14, casi 15. Y los dos hijos hombres mayores, porque somos 3 varones y 3 mujeres. Los 2 mayores fuimos drogadictos. Algo falló. Yo te quiero dar esperanza. Si tú estás escuchando esta enseñanza hoy, es porque Dios quiere que recomponga, que recordemos que Él es bueno.
Eso se llama agilidad mental, mijo, porque que recobremos el camino correcto con Él. Y son sus principios. ¿O cuántos quieren hijos impíos que no conozcan a Dios? Sinvergüenzas, ¿cuántos los quieren? ¿Cuántos se sienten orgullosos de sus hijos sinvergüenzas? Pues los sinvergüenzas, porque hay padres sinvergüenzas. Eso le dicen a uno, ay pastores, que mi hijo es un mujeriego, es que en mi familia tenemos un dulcecito para las mujeres, somos tan bonitos. Y se sienten orgullosos de eso. Uno como que chite. De sentirle vergüenza que su hijo ande con una y con otra y que se sienta dulcecito para las mujeres cuando va a romper una cantidad de corazones. Que un día tu hijo, sí, con errores, porque nuestros hijos tienen errores, no estoy diciendo que no, por eso estaba hablando de la disciplina, de que tu hijo un día pueda decir, yo escuché algo que llenó mi corazón. Mi hija un día, Sara, dijo, yo quiero un esposo como mi papá. Yo le dije, ¿calvo? No, no, papi, como... Y Andrés un día dijo, yo quiero un hogar como los de mis papás. Hay muchos hijos que están esperando a crecer para no vivir más en su casa, ni ser como sus papás. Eso explica por qué el 85% de jóvenes en prisión están ahí. Es por la ausencia de un padre. Está comprobado, el 85% de jóvenes en prisión son por falta de un padre. Porque papá se fue de la casa, porque papá está, pero nunca habla con ellos, o porque papá también está en la cárcel. En Estados Unidos conocí casos, gracias a Dios, que Cristo llegó a la vida de esta gente y les cambió en la prisión, pero conocieron del Señor en la prisión junto a su hijo. Es muy doloroso ver un papá y un hijo en la misma prisión. ¿Qué puede decirle el papá a su hijo? ¿Qué hace aquí? Vine a acompañarte. Estoy siendo un buen ejemplo. Recuerdo un pastor que él es de Guatemala, si no estoy mal, Enrique Escobar. Y él dice que él, cuando su hijo creció, empezó a tener problemas con su mamá. Él llegaba a trabajar, él es empresario, pastor, también ejerce el pastorado, llegaba y le decía a su esposa, amor, Jorgito, pongámosle un nombre, Jorgito me trató mal, me gritó. Y él, ¿cómo así? Sí, somos cristianos, no lo voy a llamar Jorgito. ¿Qué pasó, mi amor? Papi, es que no sé, mi mamá me hizo enojar. A ver, vaya a pedirle perdón a mamá. Listo, mami, perdón, no vuelva a pasar, listo. 15 días después, llegaba el de trabajar, pues, había pasado el tiempo, y la mujer llorando, mi amor, ¿qué pasa? Otra vez Jorgito me trató mal. Jorgito, ¿qué pasa, papi? Bebé, mi amor, tú ya eres grande, tienes 35 años. Trata bien a la mamá. Sí, papi, perdón. Tiempo después, el mismo problema. Un día él dijo, no más, que él se arrodilló, oró, dijo, Dios mío, ayúdame, por favor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago con este hombre? Que él sintió que Dios le habló a su corazón. Él casi sintió la voz de Dios diciéndole, felicítalo. ¿Por qué? Porque él sigue muy bien el ejemplo suyo. Él sintió que Dios le mostró que él trataba a su mamá como él trataba a su esposa. Él siguió bien el ejemplo y no lo reprendía, porque no tenía autoridad moral para hacerlo. Eso me pasó a mí cuando yo aprendí a fumar. Yo obviamente fumé hasta mis 23 años que conocí al Señor. Fumé muchas cosas. Pero recuerdo, yo me metí a los 12 años, me metía en el baño, ay Dios mío,
Era una casa muy grande en el barrio Quinta Paredes en Bogotá, y eran de esos baños de la sala, ¿cierto? Y tenía huequitos, y yo tapaba los huecos con papel para que no saliera el humo, y fumaba ahí. Y recuerdo, no sé las mujeres cuántas recuerdan una loción llamada Jannate, creo que se llama la loción, un perfume, una colonia grandísima, y eso yo lo echaba, pero eso no era una cosa, y yo lo echaba. Imagínense, yo salía del baño y eso olía puro humo con Jannate, el humo se encierra. Y mi mamá me decía, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Fumando? ¿A qué huele? Entré al baño, sópleme un ojo. Yo hacía para adentro, ¡sópleme! Que me sople un ojo, Juan Carlos Curicagao, usted está fumando. Y un día le dije, pues usted también. Usted también, mami. Bueno, pero poquito. Primero se comían la ofrenda, después fornicaban, creció el pecado en ellos. Pero ¿saben qué? Lo tercero que yo veo, lo primero es la evaluación, ¿cierto? Que sacamos de los hijos de Elí. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál fue? ¿Eran qué? Impíos desobedientes. ¿Y Elí era qué? Un permisivo. Pero lo tercero que veo es una corrección no a la altura de la transgresión. Y fue lo que le leí ahora. Les dijo, pero niños, he escuchado que están haciendo cosas, no hagan eso. No se acuesten más con niñas. Imagínense esos muchachos en la época, uy papi, pero son unas bebés muy lindas que... No, señores, ustedes deben tener unos principios y respetar. ¿Será que a veces, inclusive como padres, le seguimos el juego a nuestros hijos con esos temas? Una corrección no a la altura de la transgresión. El pueblo lo vio, pero no solo el pueblo, Dios vio. Por eso, al no ser la corrección a la altura del pecado, a la altura de la transgresión, porque dice que había iniquidad en ellos, Dios mandó un castigo. Y quiero mostrarles el castigo donde está. Capítulo 4, versículo 11. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y tú no sabes nada de Ofni ni Finés. Ofni no significa mayor cosa, y Finés para mí es un gimnasio o algo light, un yogur, ¿sí? Sin azúcar. Pero no dejaron ninguna marca. Ellos murieron, pero su pecado fue trasladado. Habían contaminado al pueblo. Que miren la maldición. Yo pienso que el momento más difícil para el pueblo de Israel es esa vez que capturaron el arca del Señor, que representaba la presencia. ¿Y qué pasó? Capítulo 4, versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomado y muerto, su suegro y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamaron al hijo y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria. No hay cosa más dolorosa para el pueblo de Israel en ese momento que por causa
de unos jóvenes, hijos del sacerdote, que fue blandengue, que fue un hombre laxo en sus cosas y no corrigió a sus hijos, trajo una maldición tan grande para el pueblo que nació su nieto, él muere, mueren sus hijos, muere su nuera y su nieto se llama Icabod, la gloria traspasada, porque la presencia del Señor se ha ido de este lugar y no hay dolor más grande que en un hogar por falta de un padre que ame a Dios y su palabra enseña a sus hijos, sea apartada la gloria de Dios de ese hogar. Porque cuando la gloria de Dios y la presencia de Dios manifiesta, está en un hogar, las cosas son diferentes, se hacen correctamente como lo enseña la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Yo quiero que tú evalúes a tus hijos y tú puedes decir: Dios, realmente en mi casa se están haciendo las cosas como enseña Dios en su palabra. Realmente mis hijos están viviendo y estamos viendo la gloria de Dios, o simplemente estoy animando a que mis hijos continúen en su pecado y cada vez será mayor y mayor y mayor, y después el dolor no será solo para ti, muchos serán perjudicados. Iglesia, terminemos este año tomando una decisión de decir: Dios, yo quiero que mi hogar brille, que mi familia brille en tu presencia. Y para eso se requiere ser un padre que estorbe a los hijos, que le enseñe los principios. Pero tú no lo harás si primero no amas a Dios, querido hombre. Es posible que muchos que están acá, la gran mayoría lo aman, por eso vienen a la iglesia. Pero es posible que algunos solo vengan por darle gusto a su esposa y a sus hijos. Varones, es nuestra responsabilidad, porque Dios nos llamará a cuenta a nosotros como llamó a Elí, como llamó a Adán. ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu hogar? No, yo les di permiso a todo. Ellos tienen derecho. No tienen derecho de tener un padre, versión pereirana, que se los petaqueó. Aquí no dicen así, así dice mi mamá, es de Pereira. Los echó a perder solo porque nosotros no tomamos la responsabilidad de decir: Dios, yo quiero vivir para ti y yo quiero enseñarle a mis hijos cómo vivir para ti y cómo enfrentar un mundo agreste, que el pecado aumenta. Mañana nuestros hijos están viendo pornografía, pasado mañana se están acostando con muchas chicas y quizás más adelante están en orgías y quizás más adelante estarán como en programas ya que están mostrando los famosos swingers, estarán prestando esposa, la esposa aquí, la esposa, y el pecado va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar, porque no hubo alguien que le dijo: hijo, lo que estás haciendo es incorrecto. Termino con mi hijo, ayer estuve hablando y lo amo con todo mi corazón. Y me dijo: pa, mi hijo tiene 30 años, mi hijo ya está grande. Y él se sostiene. Yo nunca, desde los 21 años que salió de la casa, ese hombre es muy responsable. Y en el medio que él se mueve, él ha sido, por Dios, por su misericordia, muy bendecido. Pero tiene su novia, dijo: nos vamos a vivir. Y yo le dije: hijo, ayer lo cogí en mi carro a mi hijo y le dije: yo eso no te lo enseñé. Yo fui un padre soltero, viví cosas, su mamá se fue el dolor, pero yo decidí casarme con Nidia y voy a cumplir 20 años con ella y decidí hacer un pacto delante de Dios con esta mujer. Tú debes ser un hombre de pacto porque tú eres un hombre de palabra y yo te lo he enseñado. Me dijo: no, sí, papi, yo ya hice algo, yo ya, ¿cómo se llama? Se llama, como estableció porque hay una cosa que es matrimonio civil y el otro es como una declaración de unión marital, algo así. Le dije: sí, está bien, pero no hay una palabra de unión libre, que es como un pacto de unión libre, pero que hay las cosas, sí me hago entender. Le dije: no, lo correcto es que esa niña realmente sea salida de su casa con un matrimonio. Me dijo: ok, yo lo voy a hacer. Es que, eso vale plata. Le dije: mira, no es sino que tú des el paso de creerle a Dios, obedecerle a Dios y vas a ver la bendición. Me dijo: sabes que sí, pa, lo voy a hacer. Ayer tuvimos tiempo de hablar en el carro, dándole vueltas a la rotonda ahí en la Villa Olímpica, en el carro.
Estaba haciendo deporte, pero en el carro. Yo creo que mareado me dijo, bueno, ya, sí. Y cuando yo hablo de mis carros, en el carro veo que va a llegar y empiezo a dar vueltas para terminar. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que me ayuden los músicos. Pongámonos sobre nuestros pies. Como siempre honro a aquellas mujeres que no han tenido su esposo al lado, una figura paterna. Hay mujeres que han sido muy sabias, como las que veo en la Biblia, que le enseñaron la paternidad a sus hijos con Dios. Mujeres, enseñen los principios de Dios y díganle a sus hijos, si el papá se fue, murió, o como algunas dicen, no sirvió porque todos son igualitos, que puedan decir, hijos, hay un padre que nos ve y los ama y ustedes están acá por él y sus principios son estos. Padres, estamos terminando el año. ¿Cuántos quieren un año que sea en bendición el 2016? ¿Por qué no comenzamos con esta familia? Como dice ahorita en la oración, uno viene a veces a la iglesia es para que le hablen a uno el último domingo de prosperidad, de año nuevo, vida nueva. Pero tu vida realmente será una vida cada día mejor si tú, en especial hombre, te hablo a ti, comienzas un año viviendo los principios de Dios y enseñándole a tus hijos. Pastor, que disfruten los muchachos. No hay una sola vida en esta tierra, por eso. Y tú no sabes cuándo se va a agotar o cuándo se va a agotar la de tus hijos. El 25 de diciembre tuve la oportunidad linda de sentarnos en la mesa con 3 de mis hijos, porque 2 están en España, no pueden venir, con 3 de mis hijos, con una sobrina que la tenemos como una hija y con mi esposa, todos sentados en la mesa. Almorzamos a las 6 de la tarde el 25, un sándwich, porque nos levantamos un poco tarde, pues los chicos, nosotros salimos a caminar y mi hijo nos regaló un Pintographic. ¿Cuántos han jugado Pintographic? Es un buen juego, desarrolla la destreza mental. ¿Qué dije? No, mentira. Fue el mejor momento del 24 y 25, todos en la mesa sentados jugando Pintographic. Fue un momento maravilloso. ¿Qué más regalo para uno? Saber que los hijos de nosotros aman a Dios, aman a sus padres y andan en la verdad. Eso dice la palabra, el apóstol Juan. El apóstol Juan dice estas palabras y con eso voy a orar. Se me vino a la mente. Gracias Dios. Tercera de Juan. Esas cartas son las más rápidas, ¿no? Las de Juan tienen primera, segunda y tercera. Tercera de Juan. Al anciano, a Gallo, al amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y eso les deseo a ustedes para el próximo año, y que tengan salud así como prospera su alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que eso. Cierra tus párpados ahí donde estás. Que sea un año diferente. Que hoy tomemos la decisión de ser padres, no permisivos, sino padres que estorban con amor, pero con verdad a sus hijos. Tú y yo hemos fallado en muchas ocasiones. Esto no se trata de salir condenado de este lugar, sino desafiado a ser padres conforme a Dios. Enseñemos y moldeemos la verdad. Gracias, Dios. Señor, gracias.